Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días a todas, a todos. Aquí estamos en Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Canal 50.2 de la televisión digital abierta. También nos puede seguir por diariousach.cl, TV USACH 50.1 y además de Zapping 173, Mundo 522 y estamos en todas las redes sociales. Daniela Figueroa Videl, aquí comienza Línea 1, somos Línea 1. ¿Cómo estás, Alejandro Guillén? Muy buenos días. Según mi señora, cada día mejor. Sí, me gusta eso, la referencia de cerca, pero... No, porque ella es arqueóloga. No, es antropóloga. Le gustan las cosas viejas en todo caso. Pero te ve dentro de un contexto social. ¿Cómo? Te ve dentro de un contexto social y desde ahí estás cada vez mejor que nunca. Ese es el tema también, ¿no? Un setentón con posibilidades. Absolutamente. Vigente. Eso sin duda, Alejandro Guillén. Y luego de este autobombo que yo comparto contigo, oye, interesante esta jornada, no solo por lo que fue el último debate del día de ayer, presidencial en Anatel. No, así como que entretenido. No, es más, creo que emití el juicio de que lo encontré medio latero, pero creo que hubo un poco más de información respecto, o sea, sigue sumando información, pero en términos, digamos, de punto de inflexión, el de la Archi fue el que lo marcó, no tanto este de Anatel, aunque la televisión siempre ayuda también para ver con mayor precisión la gestualidad, lo corporal, y además que estaban mirándose, digamos, enfrentados en los asientos. Literalmente fue un cara a cara. Bueno, iba a decir otra cosa. Después analizaremos un poquito lo vamos en a hacer detalle. Claramente. Tiempo. Antes de eso, solo decir que este miércoles 10 de diciembre es una fecha también importante, muchas efemérides. Día Internacional de los Derechos Humanos, muy importante esta fecha para toda la humanidad y ciertamente para nuestro país. También hace casi 20 años, 19, murió el dictador Augusto Pinochet, un día como hoy, 10 de diciembre, mira las paradojas de la vida. Y además, un día como hoy, hace 80 años, recibió el premio Nobel de literatura, la Gaby, nuestra querida Gabriela Mistral. Y habrá un programa especial de nuestra compañera Paula Altamirano en Artes y Oficio. Ya vamos a dar solo un detallito. Datos. Qué bonito como con el tiempo Gabriela Mistral crece. Te iba a decir lo mismo, sí. Y más vigente que nunca. Cada vez mejor. Y además porque ella es elegida cuando termina la Segunda Guerra Mundial en un mundo absolutamente herido. Sí. Ven una mujer, un espacio de recogimiento. 45. Mujer latina, además, o sea, sudamericana, y con esta forma también de apreciar el mundo desde la naturaleza, desde los pueblos, desde, por supuesto, la educación. Tiene un discurso muy bonito de la mujer y de terminar de los abusos, la protección de los niños. Es una poesía que uno conoce algunas cositas dulzonas, pero a los que se meten se van a encontrar con una tremenda poesía social. Yo he leído la obra completa de Gabriela Mistral y realmente es un placer y la vuelvo a releer y me vuelvo a sorprender. Ya, dicho eso, vamos con la temperatura. Está fresquito, está rica esta mañana. ¿12? ¿13? Sí, un poquito más, 13 grados, efectivamente. Está bueno tu termómetro interno, Alejandro. Y está cubierta esta mañana, como algunos ya apreciaron los que salieron. Condición que se va a mantener durante toda la mañana de este día miércoles. En la tarde se va a despejar y la máxima va a ser de 26 grados. Vamos a revisar a ver cómo está el metro de Santiago y las callecitas de la capital. Metro no reporta, al parecer, ningún incidente. Veamos aquí para confirmar. No, mira acá. Bueno, comenzó a la hora punta, dice, toda la red está disponible y dice, si viajas por la línea 2, la línea 4, la línea 5, recuerda que contamos con ruta expresa, pero básicamente es lo mismo de siempre, así que no hay ningún problema. Y las callecitas de Santiago, veamos si hay algún incidente, seguramente van a decir que hay poca visibilidad en las rutas, ¿no? Pero hay un accidente, lamentablemente, en la comuna de Vitacura. Restricción de pista en Costanera Sur, en Escribá de Balaguer, al oriente esquina Luis Carrera en Vitacura debido a una colisión de vehículos, precaución. Y también hay restricción de pista de particulares en Alameda al poniente, frente al Palacio de la Moneda, esto a altura Teatinos, debido a una colisión de vehículos. Así que precaución también ahí en la comuna de Santiago. Y lo último, en Pedro Aguirre Cerda, restricción de pista central e izquierda en vía local de General Velázquez al norte, altura Avenida Carlos Baldovino, debido a procedimiento policial por camión robado. La situación genera tránsito lento. Eso es lo principal. Vamos con la pregunta del día, Ale.
Bueno, el último debate presidencial, obviamente, que estuvo marcado, entre otras cosas, por las interrupciones entre los dos candidatos. Entonces hay gente que ha dado opinión y por lo tanto decidimos inspirarnos en ese estado emocional para formular nuestra pregunta. ¿Qué te pareció a ti? 3 alternativas para poder medir las chances que proponemos aquí en nuestra tabla de opinión. La primera es agotador. Bueno, duró 2 horas y media y un poquito más, aunque pero partió oficialmente a las 9:15. ¿Cómo? Ahora, el hecho de las interrupciones es la pregunta. Eso, sí, no es la duración, aunque igual uno como periodista se levanta a las 4 de la mañana, terminar poco antes de las 12, sí, es agotador. Pero esto tiene relación con el tono, con la forma en que se dio el debate. La segunda opción... Está bien, pues si es así la cosa. Si es debate, pues. Claro, pues. ¿Y la tercera? Que el país merece un poquito más. Chile merece algo mejor. O sea, como que ese no es la forma de debatir. Está leyendo la prensa hoy día. Un detalle. Sí, a ver. La crisis hídrica que se le está viniendo encima a Santiago, que hace más de 25 años que yo vengo escuchando hablar de eso. Todo el mundo preocupado del Mapocho, dice, pero nadie se preocupa del río Maipo, que él que da agua y que los caudales caen más bajos. Pues eso no lo han dicho nunca han abordado eso. Nunca ha sido tema de la política. Nunca. Y una capital por lo menos de estos candidatos, de 7 millones de habitantes, que además riega las zonas agrícolas, mantiene los equilibrios ambientales, no es tema y es una crisis hídrica que se viene diciendo, me consta porque cuando yo era senador, creo que al año y ahora senador, yo era por el norte, no por acá, me lo advirtió el jefe del agua potable, Cordillera, no sé cómo se llama. Sí, parece. Algo así, ya. Me lo dijo, cuidado, me dijo, en 20 años más. Y ahí estamos. En fin, bueno, la pregunta del día la puedes responder en @RadioUsach, @TVUsach, nuestras cuentas de Instagram. Cuando son las 7:36, vamos a las principales noticias de esta jornada. Titulares en línea 1. El último debate presidencial entre Janet Jara y José Antonio Caz, organizado por Anatel, se extendió por más de 2 horas y media y marcó el cierre de cara a la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre. Aunque el intercambio entre ambos abanderados fue tenso, por momentos poco fluido, el encuentro dejó definiciones en materia de migración, seguridad, economía, la ley de 40 horas e indultos, entre otros temas. Exacto. Y la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la nueva Ley de Seguridad Municipal, que fortalece el rol de los municipios en prevención del delito. Y la norma crea la figura legal del Inspector Municipal de Seguridad, establece sus funciones y permite dotarlos de elementos de protección. Además, fija un comité operativo de seguridad para coordinar a municipios, carabineros, PDI y Fiscalía. Y con esta votación, que luego se dio en la tarde porque no llegaron en la mañana, el proyecto quedó listo para su despacho. La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó el arresto domiciliario total para el desaforado diputado Mauricio Ojeda, ex militante del Partido Republicano. El ex parlamentario es investigado por su eventual participación en el denominado caso Manicure, una de las aristas de la investigación por convenios con fundaciones en la región de la Araucanía. Con esta resolución, Ojeda no deberá regresar a la cárcel mientras continúe la indagatoria, pese a enfrentar cargos por fraude al fisco consumado y reiterado. Y en el ámbito internacional, Australia se convirtió en el primer país del mundo en aplicar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida, que busca proteger la salud mental de niños y adolescentes, fue aprobada tras meses de debate. La normativa obliga a las plataformas digitales a verificar la edad de sus usuarios y usuarias y demostrar que han tomado medidas razonables para detectar y desactivar cuentas menores de 16 años. 2 aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano sobre las aguas del Golfo de Venezuela. El sobrevuelo, que se extendió por cerca de 40 minutos, se registró alrededor del mediodía de este martes, a unos 160 kilómetros al noreste de Maracaibo. El incidente ocurrió en el contexto de creciente presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro, añadiendo tensión al escenario regional.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció una supuesta adulteración en los resultados de las elecciones presidenciales y acusó además al mandatario estadounidense Donald Trump de intervenir en el proceso. Según Castro, existe injerencia externa debido al respaldo que Trump ha manifestado hacia el candidato conservador Nasri Asfura, quien encabeza el conteo con una ventaja estrecha. Y las autoridades hondureñas aún no entregan un resultado definitivo. 7:39. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. En medio de todo esto, la Cámara con dificultades trabaja. Se tuvo que suspender una sesión por falta de quórum y es bajo el quórum. Y después se da unos minutos y se suenan las alarmas. Parece que fuese dan? la ¿10, guerra. 15 de atraso? ¿Te acuerdas cuántos es lo que dan? O sea, 5 Los minutos, pero después llegaban. se renueva. Ya. Después se renueva un segundo plazo, se suenan las alertas que son timbre, te tocan en las oficinas. Para que, a ver si entienden, y así todo no se pudo. Pero en la tarde se vio la luz a un proyecto súper importante, uno de seguridad municipal, porque una norma para fortalecer el rol de los municipios en la prevención del delito y la seguridad pública. Y hay otros proyectos también que han salido que son bien interesantes para los adultos mayores. Vamos por parte. ¿Con quién vamos a conversar, Daniela? Vamos a conversar con el diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, que ya está en contacto con nosotros. Diputado Aedo, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Daniela? Hola, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Bien, por acá. Saludarlos. Nosotros, a pesar de todo, bien. Con todo. Yo ya a esta altura resignado a todo. He pasado por cosas terribles en mi vida. Me imagino. Golpes de Estado y todas esas cosas. Sí, pues. Entonces ya uno empieza un poquito... Curado espanto, como se dice. Ya. Partamos con si vio el diputado ayer el debate, ¿o no? ¿eh? Despejemos eso, ¿lo vio o no? Obvio que sí. ¿Cuál? El debate. Una parte del debate, no lo vi todo. O sea, se anduvo aburriendo. Tuvimos ayer un encuentro. Se anduvo aburriendo. No, es que ayer teníamos una reunión, un equipo de diputados en relación a lo que va a ser el proyecto, ¿no es cierto?, de reformas políticas. Entonces no alcancé a ver todo el debate, vi una parte del debate. Algo que se mencionó, de hecho, en el debate. Sí. Sí, no, a ver, el debate un poco siguió la misma tónica de los anteriores, ¿no es cierto? Un Kast que cada vez que le preguntan evade, contesta atacando. Así que, ¿qué piensa Kast? La verdad es que uno no logra clarificarlo mucho. Y Janet Jara, obviamente, planteando cosas de manera muy directa y haciendo una exigencia a un candidato presidencial como Kast, de que, bueno, se exprese con claridad qué piensa respecto de algunos puntos y salga de este ataque constante. Así que no hubo mucho cambio de tónica ayer y ahora esperar nomás la elección de este domingo 14 de diciembre. Así que la verdad que no cambió mucho lo que venía aconteciendo el debate de anoche, para serte franco. Perfecto. Estuvo mejor el de la Archi, de la radio. Ahí hubo más sustancia y ahí se vio Janet Jara, más peleadora. Tiene que hacerlo. Que va segundo tiene que presionar, y el que va primero, no caerse, pero las veces que soltó prenda, se cayó. Sí, po. Pero ahora estuvo más contenido, yo creo que lo asesoraron en el mejor. tono, pero ya a propósito de la cantidad de fact-checking que tuvo José Antonio Kast, preocupa también el mal manejo que tiene de cifra. O sea, los números no es lo suyo. 1.200.000 homicidios, todas estas cosas que son... Y lo peor es que lo reitera, diputado, porque cuando trata de aclarar dice otra cifra rarísima. Realmente estuvo ahí muy torpe, no solo con esa cifra, con varias. Pero estuvo mira, tranquilo. Yo creo que estuvo más tranquilo, sí, pero mira, lo digo con toda franqueza, yo creo que la gente que va a votar por Kast, o que votó por Kast, se equivoque en la cifra, hierre, no tenga claridad con lo que va a hacer, le da exactamente lo mismo. Eso es lo que realmente creo. O sea, a esta altura la gente que ya tomó una decisión no la va a modificar por el debate. Yo creo que Janet Jara ha hecho una gran campaña, ha hablado con mucha claridad, dijo cosas bien claras ayer, como que si gobierna, ¿no es cierto?, obviamente ella va a renunciar a su militancia en el PC. Sí. Kast dijo absolutamente lo contrario.
pero creo que el debate de ayer no va a mover la aguja respecto No, de dijo que al final sí lo la iba a decisión hacer. que van a tomar las personas. Perdón, diputado, me parece que él se dio unas vueltas, pero al final dijo que sí iba a sacar la Claro, chapita, que al final, porque iba a ser el presidente de todos los y las chilenas, entonces iba a sí, renunciar finalmente, pero pero dio que no unas iba. vueltas de carnero, pero Sí, después dijo pero que iba a dejar de ser republicano, sí, sí, pero le costó pero llegar se da ahí. tantas vueltas que al final no sabes en qué vuelta qué es lo que te quiso decir, Sí, bueno, con pero el en tema de la general eso. migración es lo más grave quizás, porque ahí sí que hubo varias vueltas, en fin. Vamos al Bueno, vamos a Congreso. analizar, sí, Lo que vamos a sucede analizar es que, ese claro, tema. una Claro. cosa, perdón, ¿Mm? decir a la galería que va a expulsar de inmediato 300.000 personas y después cuando le exigen la respuesta de cómo lo va a hacer, claro, te empiezas a dar vuelta porque eso en los hechos es hoy día imposible, es Mm, imposible, si no, eso carece de sentido de la realidad. Entonces, pero lo increíble es que a una parte de la población en Chile eso no le importa nada, sí. que le digan cosas que son irrealizables, que son francamente mentiras. A mí eso es lo que me tiene muy sorprendido de la política nacional, que la gente termina votando a pesar que le están mintiendo en su cara y que la gente es consciente que le mienten. O sea, realmente a mí eso me tiene sorprendido. Y lo digo, perdona Daniela Sí. No, sí, lo y escuchamos. Alejandro. O sea, me sorprende que la gente diga que le preocupa la corrupción y mucha gente termina eligiendo en el Parlamento personas que no han movido un dedo para luchar contra el crimen organizado o la corrupción o la delincuencia y los vuelven a elegir. Entonces yo también hago un llamado, aunque caiga en tierra infértil, a que la gente sea mucho más responsable de las decisiones políticas que toma. O Mm. sea, yo de verdad, la política se equivoca sin duda, pero también la ciudadanía aquí tiene que hacer un acto de introspección y decir, bueno, ¿cómo toman las decisiones al momento de votar? Si a mí eso realmente me tiene sorprendido, de que la gente, a pesar que le mientan en su cara, vuelve a votar por las mismas personas o al final le da lo mismo, insiste en su mismo voto, eligiendo a candidatos o candidatas que realmente son cero aporte al país. Bueno, es nuestra realidad, diputado, pero hay algunas cosas que salieron que también queremos su opinión, porque la Sí, sí. Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, despachó la Ley de Seguridad Municipal, que es una mayores facultades y atribuciones para los municipios, pero con algunas contenciones, porque hay algunos que se pasan 5 pueblos en cuanto le dan un poquito de autoridad. En lo esencial de este proyecto, ¿qué cambia en materia de seguridad y el rol de los municipios en la prevención del tema de la seguridad? O sea, lo primero es que da estas atribuciones, ¿no es cierto?, a los inspectores y los inviste de esta posibilidad real de realizar actos de prevención sin entrar en conflicto con el trabajo que hace Carabineros, las PDI. O sea, eso me parece importante. Dos, pueden estar mucho más equipados para realizar sus tareas. Yo creo que lo que se vivió durante el fin de semana, ¿no es cierto?, en la región metropolitana con un guardia finalmente muerto es una situación que alertaba a que esta ley tenía que Mm. ser aprobada, es decir, que tú dotes de mayores seguridades, ¿no es cierto?, en su equipamiento a estos inspectores me parece que es razonable. Y tres, también obliga a una mayor coordinación de los municipios con las fuerzas de seguridad, en este caso con Carabineros y la PDI, y en ese aspecto me parece que eso es un hecho positivo. Yo rescataría eso de este proyecto de ley. Diputado, respecto a lo último, creo que lo hemos conversado en otras oportunidades y me parece que con usted también. La pregunta que de cajón, ¿no? Sé que va a haber un comité operativo de seguridad como una nueva institucionalidad, una nueva coordinación, pero esta coordinación no existía antes entre el municipio y Carabineros, PDI, el Ministerio Público y los respectivos Mira, directores de seguridad. existía un nivel de coordinación, pero que se basaba más bien en la voluntad o en la capacidad de los distintos municipios de establecer esa coordinación. Era muy dependiente de las capacidades de la autoridad local respecto a cómo se relacionaba con la fiscalía, con carabineros o con la PDI. Esto lo que establece es un estándar de coordinación para todos los municipios. No queda dependiendo del alcalde de turno o de la alcaldesa de turno, de su capacidad de relacionamiento con las Ya. entidades de seguridad y con la propia fiscalía. Y me parece que eso es importante porque pone un estándar
único, hace obligatoria esta coordinación y por tanto no queda, insisto, dependiendo de si es más hábil o menos hábil el alcalde o la alcaldesa del lugar para establecer esa coordinación, y obliga también a las fuerzas de seguridad y a la fiscalía a coordinarse y no tomar esto como una cuestión de mera voluntarismo nomás. Mire, me llamó la atención, diputado, esta obligación de realizar test de droga a alcaldes y concejales, y se lo pillan pichiqueteadito, y no hay una justificación médica, porque a veces hay drogas que se consumen por el tratado de enfermedades, y además hay algunas zonas oscuras, por ejemplo el caso de la marihuana, el consumo que algunos usan como tranquilizante, relajante, qué sé yo, está autorizado. Pero en general, test antidroga y si lo pillan, puede perder el cargo. ¿Qué relevancia O tiene sea, aquello? Es muy, a mí me ¿por qué se parece sacó muy eso? relevante, ¿Por qué se muy chequetea mucho? relevante. Hay muchos Sí, alcaldes y concejales que le hacen... sí, sí, Alejandro, a mí me parece muy relevante. Tengo un problema porque te escucho con mucho eco, entonces no logro escuchar bien Vamos a lo que pedir me aquí que preguntas. arreglen la comunicación, El eco, Sí, diputado Aedo. el eco en la sí, conciencia ciudadana. pero para mí, o sea, Sí, de lo que logré escuchar, sí. para mí es absolutamente relevante que todas las autoridades del país se sometan hoy día a un test de droga. Todas, todas. Para mí, desde el presidente de la República hasta el último concejal. Porque hoy día el crimen organizado existe, es una realidad en el país, se dedican al tema del narcotráfico y obviamente cuando comienzan a penetrar las instituciones del Estado en cualquiera de sus esferas en la toma de decisiones es complejo. Y ya sabemos que el crimen organizado, una de las cosas que hace es que te parte regalando el acceso al consumo y luego toma control sobre las personas o extorsión. Así que en ese sentido, a mí me parece que esa es una medida correcta, por impopular que pueda ¿Mm? parecer, No, es muy porque no popular la haya un gente. tema de prescripción médico, pero a mí yo estoy de acuerdo con esa decisión. Yo lo Sí. veo cómo se ha instalado el crimen organizado, eh, y cómo ese crimen organizado comienza después, a través de, por ejemplo, la actividad política, a regalar premios para el bingo, canastas familiares, comienzan a administrar las listas de allegados en las comunas, y en ese sentido Sí. me parece que es acertado mantener un control férreo de que la autoridad política en cualquiera de sus esferas o administrativas no sea parte del consumo de drogas. Yo estoy de Diputado, acuerdo con eso. diputado Edo, para ¿Sí? cerrar y pasar a otro tema, en relación a la ley de seguridad municipal, ¿están los recursos garantizados? ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuáles son los costos? Y la importancia también del royalty minero. O sea, a ver, primero están financiados porque esta ley tiene un informe, ¿no es cierto?, de Hacienda. Esos recursos están incorporados en la ley de presupuesto y obviamente también a través de los temas de royalty minero obliga a los municipios a utilizar esos recursos, por ejemplo, en temas de seguridad y no solo, insisto, en cuestiones de los shows, de los fuegos artificiales, de las fiestas de fin de año, que en general son cosas que hacen o actividades que hacen los municipios, que son necesarias que hagan, Algunos con pero peluches, da con un joyas. cierto, claro, ¿Cómo olvidarlo? peluche o regalos, ¿ah? Pero en el fondo también lo que orienta a un uso más correcto de los recursos, ¿no es cierto?, provenientes del royalty minero. Así que en ese sentido, me parece no solo que está el financiamiento para esta ley, sino que además indica de mejor manera cómo utilizar los recursos que llegan a los municipios en temas de seguridad y no solo que se los terminen gastando, ¿no es cierto?, en actividades que son a veces bastante irrelevantes para las comunas. Ahora, en estos escenarios, bueno, hay varias discusiones que se establecen, pero estamos todos, yo creo, de acuerdo en la necesidad de empoderar los gobiernos locales dentro de un marco de atribuciones establecidas y con responsabilidad y rendición de cuentas, pero también el tema de la seguridad es un rol que no era de los municipios. Estamos volviendo a las policías municipales de antes de la formación de Carabineros de Chile, a comienzo del siglo, que existían muchos tipos de policías. Bueno, eso fracasó, por algo se reunió y se formó Carabineros de Chile. Pero hoy volvemos un poco atrás, pero está bien porque Carabineros está desbordado. El tema está en atribuciones y facultades. De repente se le da más atribuciones y empiezan los abusos. ¿Cómo se da más atribuciones a la policía
digamos, o como le llamamos a las guardias municipales, sin que eso signifique pérdida de derechos y garantías ciudadanas y evitar abusos. Que mira, yo ahí tengo una diferencia, Alejandro. Yo pondría el énfasis en un punto distinto y a lo mejor aquí tenemos una diferencia los dos, digamos, en buen sentido lo digo, pero Sí. yo, por ejemplo, ¿qué veía en Concepción? Mira, Sí. ¿qué veía yo en Concepción? Yo en Concepción lo que veo hasta el día de hoy es que se dan patentes municipales a casinos de juego o algunas actividades comerciales que todo el mundo sabe que simplemente son una tapadera de lavado de dinero. Eso pasa en la ciudad de Concepción, con los casinos, por ejemplo, En todo populares. Chile. ¿Ok? Y una cosa es que la ley te obligue, por ejemplo, a los consejos municipales a dar esas patentes. Pero una cosa distinta es que sabiendo que lo que hay detrás de eso es una tapadera de lavado de dinero, tu inspector municipal vaya a hacer la fiscalización a esos lugares. Bueno, pero no la iban a hacer, pues. Entonces, a diestra y siniestra, esos locales que son arrendados para lavar dinero, que pagan cánones de arriendo de 10 millones de pesos y que se pasan todo el día vacío, eso sucedía a la vista de todo el mundo. Entonces, ahí lo que uno espera, a lo menos, es que bajo esta ley hoy día no haya, por ejemplo, excusas para realizar efectivamente la fiscalización de esos locales y dejar en evidencia, en un trabajo coordinado con la Fiscalía, con las policías y con el Servicio de Impuestos Internos, que tú estás frente a una actividad comercial, comillas, legal, que en el fondo está lavando dinero. Entonces, a mí me parece correcto el mensaje de esta ley. O sea, yo pondría el foco ahí, más allá del abuso. Ahora, obviamente que uno siempre espera que no haya abuso de ninguna autoridad, menos de un inspector municipal, pero yo creo que la situación que tenemos de avance de crimen organizado en distintas comunas, Alejandro y Daniela, dan o hacen imperioso que tú actúes con más dureza. Se va a pasar seguramente algunas situaciones que pueden ser complejas, sin duda que eso puede suceder, Alejandro, pero yo en esto, es tal la magnitud del problema que prefiero pasarme unos pueblos antes que quedarme corto como hasta el día de hoy nos estamos quedando. Diputado, donde se quedaron cortos fue en la Cámara durante la mañana, no solo por este tema que finalmente fue despachado, como hemos conversado, que es la Ley de Seguridad Municipal, pero en este caso la falta de quórum también durante la mañana para discutir la rebaja en las contribuciones para las personas mayores. ¿Qué pasó finalmente? ¿Se votó, no se votó? ¿Cómo sigue avanzando ese tema? No se votó. No se votó, se va a ver hoy. No se votó, se fracasó la sesión, pues se llegaron 48 diputados. Pero no se pudo retomar como el caso de la Ley de Seguridad Municipal. No se pudo porque después establece el reglamento. A ver, una cuestión previa, Daniela. Sí. Yo viajé el día lunes porque para mí era de sentido común que llegar el martes a las 10 de la mañana a la sesión era muy difícil y por tanto me vine el lunes de Concepción. Para mí era de sentido común. Claro, fin de semana largo, hay que recordar. No solo por el fin de semana largo, sino porque el 8 de diciembre es, ¿no es cierto?, la peregrinación a Lo Vázquez y por tanto que el camino iba a tener cortes como lo tenía ayer la ruta de Santiago hasta Valparaíso. Entonces para mí era de sentido común que había que viajar el día antes porque iba a ser muy difícil llegar, principalmente de regiones, a las 10 de la mañana el día martes. Bueno, como para mí era de sentido común, me vine el día antes, llegué ayer y el sentido común prevaleció, pues, no llegó todo el mundo. ¿Te fijas? Entonces yo creo que era súper predecible. Eso es lo primero. Lo segundo, como fracasó la sesión, porque ese es el nombre, fracasó la sesión por falta de quórum, no es que se 52 suspendió, diputados, fracasó. ¿no? 52 hay que juntar. No, había que juntar 50 nomás ayer, no 52, porque como hay 5 desaforados, entonces el quórum baja un tercio. ¿Te fijas? Entonces, no, pues para contestarle a ustedes de manera bien correcta lo que me están preguntando. Entonces, el reglamento de la Cámara indica que la mesa y el presidente pueden llamar a una nueva sesión 4 horas después de fracasada la primera sesión. Y como esto fracasó a las 10:15 de la mañana, porque hay que esperar 15 minutos, entonces citamos a una sesión a las 2:15 de la tarde, que eran las 4 horas. Pero citamos solo para ver el proyecto de seguridad, ¿no es cierto? Y con votación al final de la sesión, porque después tenían que seguir funcionando las comisiones que ven los demás proyectos. ¿Cuál es su postura respecto a esto? Mayores se va a ver hoy día. ¿Y su postura? ¿Su postura, diputado Edo?
de las contribuciones a los adultos mayores. Sí, yo creo que hay circunstancias en que debe rebajarse el pago de contribuciones en adultos mayores, y aquí realmente pasa una aberración. Pues si la gente tiene, algunos, un buen vivir, han logrado un patrimonio, pero llegáis a la tercera edad y efectivamente vives con 500, 600, 700 lucas y estáis pagando contribuciones de 1 millón de pesos más. O sea, a mí me parece que eso hay que corregirlo. Sí. Bueno, me imagino que se van a considerar los casos a caso también, 50, o al 100%. 50 hasta el 100%. Sí, es una Así buena. es. Bueno, después nos cuenta cómo fue con este proyecto, Eso. porque yo creo que a las personas mayores... Yo les cuento. Él ahí, No, hay ropa tendida el pobrecito. diputado. No, pero de verdad a mí me parece que es algo que hay que enfrentar. O sea, a ver, también digámoslo con franqueza. El fisco y el Servicio de Impuestos Internos también se ha pasado 27.000 pueblos subiendo los avalúos, no sé, y arbitrariamente, digamos, con toda franqueza. Arbitrariamente no puedes alejar, son caras las lees al contribuciones. ojímetro, entonces tú pasas de pagar por una vivienda que te pasaste buena parte de la vida, 20 o más años pagándola, y después cuando llegas a una edad en que deberás estar más tranquilo, la verdad es que es un sufrimiento pagar cada una de las 4 cuotas anuales que te toca. Entonces a mí me parece que eso hay que corregirlo, y es una cuestión también de justicia. O sea, no te podéis pasar toda la vida transpirando cómo vas a pagar las contribuciones y al final se te transforma en una carga invivible, ¿no? Hay gente que vende la casa al final. Hay que hacer ese ajuste. Exacto, totalmente de acuerdo. Diputado, ha sido un agrado como siempre conversar con usted. Un gusto. Gracias, Erika Edo. Agradecemos la disposición. Que esté muy bien. Ahí hablaremos el 15. Hablaremos el 15. Eso. Sí, hablamos el 15, no hay ningún problema. Un gusto. Que le vaya bien. Gracias. Chao. Oye, son como 100.000 beneficiados, se estima. ¿De las contribuciones, de la rebaja? 100.000 es pareja, o sea, son 200.000 por lo pronto, los viejitos. Pero además, porque muchas veces están encargados de gente, adultos mayores, que están en el mismo grupo familiar. O sea, la verdad es que los jubiladitos en Chile se les pasa una serie de costos sociales para que los administre. Ya, vamos a ir a una pausa y regresamos ipso facto. 8:01. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 8 de la mañana y 1 minuto. Gracias a las pasarelas, ahora somos una comunidad mucho más conectada. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Griselda, que hoy está más cerca de todos gracias a las pasarelas peatonales en Caleta Tortel. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo ésta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas, por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Desde el 2 al 19 de diciembre a las 10 de la mañana, no te pierdas el especial de Decisión Chile, rumbo a la segunda vuelta presidencial. 4 capítulos en que abordaremos temas como migración, ciencia, educación y seguridad, junto a expertas y expertos en cada una de las áreas. Infórmate, compara y decide. Especial de Decisión Chile, cada día a las 10 a.m. por Radio USACH 94.5 FM. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas.
Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El tercer y último debate presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast, organizado por Anatel, se extendió por más de 2 horas y media y marcó el cierre de los cara a cara antes de la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre. Aunque el intercambio entre ambos abanderados fue tenso y por momentos poco fluido, el encuentro dejó definiciones en materia de gobernabilidad, de migración, de seguridad, economía y también detalles como la ley de 40 horas e indultos. Australia se convirtió en el primer país del mundo en aplicar una ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida, que busca proteger la salud mental de los niños y adolescentes, fue aprobada tras meses de debate. En Chile habrían sido décadas. La normativa obliga a las plataformas digitales a verificar la edad de los usuarios, lo que es imposible, y demostrar que han tomado medidas razonables para detectar y desactivar cuentas de menores de 16 años. 2 aviones de combate F-18 de Estados Unidos ingresaron al espacio aéreo venezolano sobre aguas del Golfo de Venezuela. El sobrevuelo, que se extendió por cerca de 40 minutos, se registró alrededor del mediodía de este martes, a unos 160 kilómetros al noreste de Maracaibo. El incidente ocurre en un contexto de creciente presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro, añadiendo tensión al escenario regional. El gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, restableció este martes las relaciones diplomáticas con Israel, interrumpidas en el año 2023 a raíz de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gedeón Sahar, oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo en la residencia del embajador israelí en Washington. Y el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el único líder occidental y que comprende las raíces de la crisis en Ucrania y la situación actual del país. Sus declaraciones se producen en medio de la tensión entre Washington ante la postura adoptada por la Unión Europea respecto a un posible acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. 8:6. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. ¿Lo digo en serio o algo cursi? Como que era, total. Janet y José Antonio, ¿se vieron las caras por última vez en esta elección? ¿Algo así? Sí, dale. Ya, me gusta. Bueno, fue el último cara a cara, la última posibilidad de tener algún efecto en algo que ya parece carrera corrida en todo caso, y más o menos hubo topones, cada uno en su estilo. Y la pregunta es qué efecto tiene esto, qué fortaleza y debilidades hay, no solo en los candidatos, sino en lo que viene. Y de ello vamos a conversar con expertos, con un gran experto. Álvaro Vergara, profesor investigador de Faro UDD, ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días. Hola, Daniela. Hola, Alejandro. Feliz de estar acá otra vez. Muchas gracias. Felices nosotros. Usted ya fue incorporado, usted sabe, ¿no?, a nuestra plataforma de analistas. Contratado. Gratis. Ad honorem. Claro. Oiga, profesor Vergara, una pregunta. Dígame. De las exposiciones de los candidatos, del contexto que se han dado los debates en esta campaña, ya cerrando un poco el ciclo, sí, porque ahora ya queda solo esperar la votación, ¿qué uno podría proyectar de lo que va a venir? Porque como que la gente siente que no tiene muy claro qué va a pasar. Sí, bueno, usted lo decía en la introducción. Yo creo que en el debate de ayer no se generó ningún efecto nuevo de cara a las elecciones, y lo que va a venir después de las elecciones yo creo que va a ser algo muy parecido a lo que han sido esta segunda vuelta, que es un ambiente muy polarizado entre dos extremos, si lo quieren poner así. Y quien gane va a tener después un escenario difícil en el cual va a tener que cambiar la actitud y poner un tono conciliador para poder intentar hacer alianzas con fuerzas políticas que van más allá de las que lo apoyan. Al menos a mí, yo creo que y a la gran mayoría de los chilenos les pareció un poco
no sé, me defraudó un poco el debate, aunque fue muy parecido a los anteriores, porque los candidatos fueron en una actitud muy confrontacional los dos, se interrumpieron mucho, se atacaron personalmente, y de propuesta algo escuchamos, pero en verdad yo creo que la gente quería escuchar más. Es cierto, algo escuchamos y quizás la atención fue distinta a lo de Archie, pero evidentemente se interrumpieron y hubo tensión y se notaba. Quiero detenerme en lo que decías al inicio en relación a la pregunta que te decía Guillé, porque uno de los primeros temas o ejes temáticos de los 9 que hubo anoche fue la gobernabilidad. Y José Antonio Kast fue consultado respecto a las críticas que él había tenido. Fue bien hábil ahí el periodista Iván Valenzuela porque dijo frases que nosotros pensamos que eran en relación al presidente Boric, el peor gobierno, un fracaso, lo apoyamos con desgana. Bueno, no creíamos nada, más bien, más que apoyarlo, no creíamos nada y aún así nos defraudó, y era sobre el último gobierno del expresidente Piñera. Y ahora no solo cuenta con el respaldo del llamado piñerismo de la familia Piñera Morel, sino también de Chile Vamos. ¿Cómo sientes que dio esa respuesta en relación a lo creíble también que puede hacer de la cercanía que tiene con esa derecha tradicional para gobernar? Sí. No, yo creo que la pregunta de Valenzuela fue muy dura, pero muy buena. Estuvo buena, y la respuesta de Kast fue un poco insatisfactoria, porque él intentó responderla en base al contexto histórico de cuando se ejercieron esas críticas. Exacto. Pero yo creo que en esto hay que ser muy sincero, y para nadie es un misterio de que ciertos sectores del Partido Republicano, y a veces también José Antonio Kast, fueron extremadamente duras con Chile Vamos. Y esto es algo que ocurre en la vida, digamos, cuando a uno lo critican, y sobre todo cuando lo critican en público, siempre quedan resentimientos que en algún minuto se van a hacer valer. Por ahora, creo yo que José Antonio Kast ha logrado de alguna manera articular bien una coalición, si se quiere, con la derecha tradicional. Vamos a tener que ver cuántos de ellos ingresan al gobierno, porque eso obviamente cuando hay personas involucradas en la misma administración, después la coalición, los apoyos que se otorgan son diferentes. Pero yo no tengo dudas de que hay mucha gente que quedó dañada, y a los primeros traspiés del futuro o hipotético gobierno de la derecha republicana van a salir a criticar y van a ser duros. Entonces ahí, claro, hay un problema relacionado a la gobernabilidad, y pese a todo eso, para no ser tan catastrofista tampoco, yo creo que la configuración de cómo quedó la Cámara de Diputados y también el Senado, pese a que no son las óptimas, por ejemplo, para un gobierno de derecha, no son las perfectas, son las mejores que ha tenido, digamos, los últimos 70 años. Entonces, yo creo que hay blancos, más se acerca negros y grises. Lo que siempre soñé. Perdona, me acordé de Michelle Bachelet. Claro. Ya, perdón. Bueno, uno no puede ser todo tan idóneo siempre, pero yo creo que la Cámara va a ser importante, y ahí, si gana José Antonio Kast, va a tener que dar señales de unidad y también de que va a haber un cambio de gestión, porque si no el capital político del gobierno se va a empezar a erosionar muy rápidamente. Si ya vimos que en esto no hay lunas de miel. Sí, ya no hay luna de miel. Y al mes ya te están cobrando la cuenta. Primeras medidas ya empiezan a cobrar la cuenta los electores. Ahora, eso también porque no hay adhesiones muy sólidas, son más bien estados emocionales. Pero una inquietud sobre gobernabilidad. El presidente de la República tiene que gobernar en Chile con el apoyo del Congreso. Es legislativo, entre otras cosas, pero además lo fiscaliza. Y algunas expresiones de Kast que generaron en su momento ruido, por ejemplo, de que el Congreso en definitiva no es tan importante, poniendo énfasis en que el gobierno en Chile tiene atribuciones y facultades para avanzar mucho sin pasar por el Congreso. ¿Cómo eso puede influir en la gobernabilidad en un momento en que las adhesiones son líquidas, diría Bauman? Sí. Exactamente, es un tema complejo. Yo creo que el Congreso sí es muy importante, porque básicamente la representación de la soberanía nacional junto también al presidente. Pero pese a eso, también creo que si está contemplado las atribuciones, que se pueden, digamos, emitir decretos para solucionar algunos temas de manera urgente, y que pueden mejorar la vida de las personas, creo que son disposiciones que los presidentes tienen que ejercer.
Y todos saben, más o menos saben esto, pero todos los presidentes, digamos, de la transición hasta el presidente Boric han ejercido decretos en el día a día, digamos, es algo muy común. Lo que no hay que hacer, obviamente, es pasarle la máquina al Congreso. Y creo yo que ahí, como decía usted, Alejandro, es fundamental otorgar gobernabilidad, pero esa gobernabilidad también va a requerir de nobleza por parte de la izquierda para no hacerle la vida imposible al gobierno. Porque, claro, eso se puede hacer y uno puede destruir, digamos, al futuro gobierno. Sin embargo, lo que hay ahí en juego también es la estabilidad en la vida de las personas. Si el gobierno se cae a pedazos, porque hay una posición que no construye para generar concordia nacional, digamos, eso tiene efectos sobre el día a día de las personas. Entonces acá hay que poner primero a las personas y si el gobierno se empieza a equivocar, obviamente hay que hacer valer esas responsabilidades, pero siempre con responsabilidad. Yo creo que la gobernabilidad en ese sentido se construye por el oficialismo y por la oposición. Álvaro, hubo dos temas de los tantos que se abordaron en las bajadas de estos 9 grandes ejes temáticos que generaron quizás más ruido. Por un lado, el tema migratorio, donde tuvo muchos fast-checking y los temas de seguridad también en relación a imprecisiones o falsedades propiamente tal de José Antonio Kast y interpelaciones por parte de la candidata Janet Jara. Y el tema de los indultos, ahí generaron varios ruidos. Quiero preguntarte, en términos generales, ¿cómo abordaron tanto Jara como Kast estos dos grandes temas que preocupan muchísimo y han estado en el debate? Y sobre todo, tomando algo que dijo recién en entrevista con nosotros el diputado Eric Aedo, que las personas deben hacerse responsables de su voto porque faltan a la verdad en los debates. Un poco como lo que se dice, ¿no? Tenemos los gobernantes o los representantes políticos que nos merecemos. Pero quiero detenerme justamente a propósito de estos dos temas. ¿Cuál es tu análisis? Sí, no, a mí no me gusta el tono de las declaraciones de Eric Aedo, no me gusta tachar a otro de mentiroso. Él también tiene que hacerse cargo, digamos, si lo eligieron, porque él también fue electo muchas veces, entonces respondió de alguna manera al voto de las personas. Yo creo que más que criticar el voto de las personas o quién pueda salir electo también, hay que comprender por qué esas personas votan a sus representantes. Y hay que intentar comprenderlo de la mejor manera, porque no hay que olvidar que acá en Chile estamos en una crisis de seguridad, estamos en una crisis migratoria y estamos en una crisis, digamos, económica a nivel general en muchas dimensiones de la vida. Entonces, por lo tanto, no me gusta tratar como de ignorante a las personas que escogen a sus representantes y después intentar responsabilizar. ¿Y los candidatos no pueden ser ignorantes? Me interesa comprender qué hay atrás. Sí, y los candidatos no pueden ser ignorantes. Eso, ya. No, que no pueden, escuché, perdón. No, perdón, es que yo decía, y los sobre todo los candidatos, ya sea para el Parlamento y en este caso para las presidenciables, algunos, y en este caso me voy a ser, digamos, responsable de mis palabras, José Antonio Kast ha sido bastante impreciso y con faltas, no solo a la verdad, sino a lo que es el país, una falta de realidad, de distorsión, y no solo los errores numerosos que tuvo anoche respecto a cifras, muestra un desconocimiento. ¿Eso no es grave a su juicio? Es que yo creo que, no sé si lo plantearía así, yo creo que Janet Jara también muestra desconocimiento de muchas dimensiones de la realidad chilena, sobre todo en materia económica. Sin embargo, y respondiendo, ahora voy a hacer la conexión con esta pregunta y la otra, yo creo que Kast efectivamente tiene un problema en el sentido de las expectativas, y eso puede ser peligroso y también puede jugarle después una contrapasada al gobierno, porque decir que, por ejemplo, van a empezar a invitar a los inmigrantes ilegales a abandonar el país y que luego los van a expulsar, eso después, y afirmarlo de modo tan categórico, va generando expectativas en la población y luego, si entran al gobierno y no son capaces de cumplir con esas promesas, se los van a sacar en cara. Sí, sin duda. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el presidente Boric, en segunda vuelta, decía, por ejemplo, que a las personas le iban a dar gas gratis. Nunca llegó ese gas y aún así pocos se lo han sacado en cara. Pero yo creo que un presidente, o sea, que es legítimo hacerle ver al presidente que incumplió sus promesas y en ese sentido sí se pueden hacer valer responsabilidades. Y creo que efectivamente no estuvo tan preciso en temas de migración. A mí tampoco no me gustó, por ejemplo, cuando dijo que le quedaban 92 días a Nicolás Maduro. Sí. Creo que es poco lo que puede hacer un presidente chileno con eso.
Pero también me parece que las propuestas de Janet Jara, como empadronar, no le hacen sentido a la ciudadanía. O sea, hay que comprender, no en los sectores, digamos, de Vitacura, Las Condes, que no pasa nada, sino que hay que ir, digamos, al Chile popular para ver los efectos que está generando la inmigración irregular en el trabajo, en la pauperización de los salarios, en el cambio de las condiciones culturales de los sectores en que ellos viven, y uno habla con esas personas y ellos no quieren empadronar. Álvaro, a propósito de cosas que se dicen y que después se desdicen. Por ejemplo, algunas señales que yo estoy tratando de seguir en el sentido de que Kast, probablemente porque ya se siente ganador, empieza a bajar cosas y expectativas. Dice que no va a echar atrás las 24 horas, que no va a tocar derechos adquiridos, la ley de las 40 horas, perdón, claro. Que no va a tocar derechos sociales adquiridos, que no va a expulsar a los migrantes, sino que los va a invitar a irse y que los empleadores van a pagarles el pasaje, a que los 6.000 millones de ajuste pueden ser graduales, que no tiene en su programa incluido la posibilidad de indultos. O sea, está dando una serie de señales de que al final el tigre no es tan bravo para que se le pierda el miedo, o porque de verdad hay un discurso para ganar campaña y otro para gobernar. Sí, efectivamente yo creo que eso le puede ir mermando una parte del electorado luego de la segunda vuelta que está más a la derecha. Y ahí hay un peligro, porque nosotros en general nos gusta tildar a José Antonio Kast de la extrema derecha, la derecha radical, de que es un fascista, en fin. Pero yo creo que no nos estamos dando cuenta de que acá hay una derecha que es mucho más radical aún, que es la derecha de Johannes Kaiser. Y si Kast no logra, de alguna manera, ser lo suficientemente firme con su electorado tradicional, ese electorado después se va a defraudar y se va a ir con Johannes Kaiser. Incluso con París, si no sabemos, que proponía, qué sé yo, que barcos como cárceles. Pero ahí yo creo que Kast fue ambiguo en la respuesta que le hicieron sobre las 40 horas, porque en su programa, en este plan M&M sí salía que la iban a revisar efectivamente, y yo creo que sí, para las pymes, y que es legítimo también plantearlo. O sea, esta lógica de los derechos adquiridos también puede revisarse cuando esos derechos adquiridos a su vez dañan otros derechos. Y el mismo IPOM del Banco Central dice que en un cóctel que involucra una rebaja de las 40 horas, alzas sucesivas del salario mínimo y un aumento de los puntos de la cotización para el empleador, los que más sufren son las pymes. Y esas pymes no pueden vivir del subsidio eterno del Estado, porque eso al final lo que va a ir haciendo es generando deuda fiscal, y esa deuda fiscal en algún minuto hay que pagarla. Y la candidata Jara hablaba de la participación en el mercado en relación a eso mismo, que ahí había que aumentar la participación en el mercado. O sea, a mí, por ejemplo, me hubiese gustado escuchar alguna crítica, una autocrítica de Janet Jara. O sea, todo lo que dice ella es que lo hizo extraordinario y no se hace cargo de que durante su administración sí subió el desempleo femenino, sí ha crecido la informalidad, que ese es el gran problema de Chile. Porque la informalidad no solo tiene... Con esto termino. Sí. La informalidad no solo tiene que ver con que las personas no están cotizando, sino también que no tienen prestaciones sociales, y que al final las personas que sí trabajamos nos tenemos que hacer cargo de alguna manera de financiar hasta otras personas que se entiende que a veces no puedan tener acceso a un contrato laboral. Pero el gran problema de Chile hoy día, yo creo, en materia laboral, es la informalidad. Y no dice nada sobre eso. Bueno, de hecho, a mí me llamó la atención en el debate sobre empleo. Por ejemplo, cualquier ciudadano va al supermercado, yo hago las compras en mi casa y cada día hay menos gente contratada y más máquinas resolviendo todo. Hablaron de ese la automatización tema en todas las áreas. Sí. Los bancos están suprimiendo sucursales porque ahora se hace todo por red. Tenemos un tema mucho más de fondo, que es el cambio tecnológico que está repercutiendo en el empleo. De hecho, los niños están estudiando la escuela básica. Cuando egresen y entran a la universidad, la mayoría de las carreras no han existido ahora. Va a ser un mundo totalmente nuevo. Programada. Pero uno no ve en los debates
que se vea claro cómo va evolucionando el mercado del trabajo, cómo la tecnología está cambiando, cómo se requiere un nuevo tipo de formación y el riesgo de que las brechas tecnológicas se transformen en otra división más de desigualdad. Lo abordaron, pero muy por encima. Sí, hay como que los grandes temas no tienen eslogan fácil porque la gente no tiene una imagen del problema y se habla de más o menos de lo mismo y no se avanza en la agenda. El tema del empleo es un tremendo problema, ningún candidato lo abordó a mi juicio bien. No, yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, no sé qué piensan, pero me parece que los temas que se trataron en el debate más o menos fueron los mismos que se han hablado durante toda la segunda vuelta. Son las mismas preguntas, son los mismos temas, y los candidatos en ese sentido saben ya lo que les van a preguntar, han podido, y con sus equipos, pulir la respuesta y todo, y aún así hay preguntas que las iban a hacer sí o sí y no las respondieron de manera satisfactoria. Así es. Bueno, ahí quedamos. Solo para precisar, y en función de la verdad, o más bien, no es una verdad, pero también es una apreciación, trato que sea objetiva, solo aclarar que Janet Jara, Álvaro, respecto a lo que tú decías, nunca ha dicho que lo ha hecho regio, no ha usado ningún adjetivo que hable de muy bien, sino más bien de que ha hecho, a diferencia de José Antonio Kast, que además, o sea, saca en cara que ella sí ha hecho y ha llegado a acuerdo, no que estén muy bien y que sea lo mejor y que ella es regia estupenda. Pero sí anoche dijo varias veces en la parte final que había casi un lema instalado. José Antonio Kast se refirió a él como Kast tiene la razón o tuvo la razón sobre diferentes temas. Creo que también es importante ahí ver el tono también de los egos, ¿no? De lo que simbolizan ambos candidatos. Solo para hacer esa precisión. Dani, yo reconozco que Janet Jara tuvo la capacidad de llegar a acuerdo y sacar adelante grandes reformas, pero y eso hay que decirlo. Efectivamente fue así, pero también José Antonio Kast vio problemas desde 2017, digamos. Antes se burlaban porque lo llamaban Pepe Zanja, porque dijo que había que hacer una zanja. Y hoy día yo estoy seguro que hay políticos de izquierda que pagarían por ir a meter una pala para hacer la zanja y salir en la foto para ganar votos. Yo creo que Kast se anticipó problemas en migración, en mercado laboral, en terrorismo en la Araucanía, que antes nadie se atrevía a mencionar. La aguja se corrió de alguna manera. Entonces yo creo que los dos tienen puntos positivos y también negativos. Sí. Álvaro, breve, dejarte hecha una invitación, nos encantaría que nos acompañaras. ¿Podrás este domingo en la transmisión especial de la cobertura de las elecciones donde va a estar mi compañero Alejandro Guillé con Mirna Schindler? ¿Podría ser? Ya, muchas gracias. Voy presencial, feliz voy. Ya, excelente. Por interno vamos a coordinar entonces con el equipo de producción que aquí están celebrando. Gracias, Álvaro Vergara, profesor investigador de Faro UDD. Un abrazo grande. Chao. El desarrollo UDD. Exactamente. Gracias, Álvaro, profesor. 26. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Dicen que el magistrado de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, y se pronuncia de 20 maneras distintas, nadie sabe, pero sin tilde, con tilde. Simpertigue, bueno, ya tiene su sentencia encima. Sí, dicen porque que ya. hoy esto va a ser noticia, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional tiene que votar si aprueba o no el nivel acusatorio. Exacto. Y dicen que están los votos todo indica que sobrados. Sí. Este se va a ir por paliza porque el jueves le toca a la sala. Y el olorcillo a que otro Supremo cae es tremendo. Y las razones es simple. Salió una cantidad de información enorme y las causas que se le atribuyen como falta son bastante evidentes. Faltar a la probidad, a la imparcialidad y a la abstención. Por ejemplo, el litigio entre Codelco y Velas Movitex. Se la jugó por la empresa privada contra el Estado. O sea, una empresa del Estado más encima. Después, en otro, el nombramiento de notarios. Metido nombrando notarios que tributan muchos de ellos a políticos. Exacto, y por eso que hay tanta la pugna por nombrar notarios, y que reparten también a los jueces, pues. Lo mismo las oficinas de abogados transformadas en buffet de lobby más que de aplicación de la ley o defensa de personas. Bueno, y además el tema de las decisiones vinculadas al caso Fundamenta, esta inmobiliaria en Ñuñoa, donde se sacó un juez que el Congreso, a mi juicio, equivocadamente sacó del Poder Judicial,
más por su carácter independiente que le molestaba Muñoz, Sergio le Muñoz. molestaba a la Sí. derecha y a la izquierda, porque Sí. el juez era independiente. No hay nada más intolerante para un parlamentario, un senador, que un juez independiente. Porque se vota uno más para la derecha, otro para la izquierda. Ese ha sido siempre el manejo. Y por lo tanto, los jueces terminan tributando a un sistema político en el que está esa lógica de dividirse. Entonces, vinculada a favor de la empresa contra una serie de razones que ya hemos visto el riesgo que significan las construcciones en altura con estos incendios que han ocurrido en el Asia, tremendas torres que se pasan de una torre a otra, 3 torres incendiadas porque se pasaban las llamas, pues se producen explosiones, muchas instalaciones de gas y cosas, y volaba el fuego, como bolas de fuego que entran al edificio que está al frente. Bueno, pero al margen de ese detalle, lo cierto es que los cargos han sido tan abrumadores que el hombre se va. Lo que no se entiende tanto, y perdone que yo sea tan sincero, es la reacción del Poder Judicial. Te iba a decir lo mismo. Nuevamente, la que está haciendo la pega y poniendo el punto es el Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados. La prensa que investiga y El descubre lo que primero. no descubren los jueces. Exacto. Ni los fiscales, que parecen más lentos que un tren de carga. Y en segundo lugar, con la duda si realmente quieren destapar la olla. Entonces, toda esta vacilación de la Fiscalía o del propio Poder Judicial, de que cuando tienen estos escándalos tratar de taparlos, no llegando los jueces a las votaciones, igual que los parlamentarios cuando no votan proyectos. En este caso, jueces que no llegan a resolver, que se protegen entre ellos, lo único que hace es acentuar la sospecha de que ellos mismos están involucrados. Exacto. Y por lo tanto no quieren seguir abriendo la caja de Pandora y prefieren que se chante este avance en las denuncias y destituciones de corruptos por la vía de decir, bueno, hasta ahí llegaron y que él pague el costo, aunque lo salvemos, pero que no contamina el resto. Pero ahora viene un segundo hecho que yo creo que va a ser muy decisivo, y es que ya corresponde a mediados de diciembre, entiendo que el día 15, la elección por el Pleno de la Corte Suprema del sucesor del actual presidente Ricardo Blanco, que dentro de todo ha jugado un rol un poquito más crítico, que ha tratado de limpiar un poco más, pero que tiene un liderazgo acotado. Y surgen los interesantes debates de que una mujer y sobre ocupar. todo Gloria Ana Chevesic. Claro, pero Gloria Ana Chevesic tiene un problema. Y es que ella fue propuesta al Congreso por Sebastián Piñera. Y que muchos sectores de la izquierda le tienen recelo porque ella fue una investigadora implacable del caso Mop Gate. Hagamos historia. De Lago, lo que era una absoluta irregularidad, más allá de las buenas intenciones, de que si eso permitió agilizar los proyectos de obras públicas, todo lo que usted quiera, pero era ilegal. Y ella fue implacable, incluso tuvo el carácter para enfrentarse a un miembro de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, que trató de alguna manera de insinuarle cómo llevar esto sin afectar al presidente de la República, de la época, Ricardo Lagos. Y ella denunció esa presión indebida, se vio con serios problemas de Marcos Libedinsky, entró en decadencia y se retiró poco tiempo. Y ella fue creciendo, a mi juicio ese es el tipo de jueces que necesitamos. No tiene que ser de izquierda a derecha, tiene que ser buenos jueces. Y que cuando ven cosas oscuras, las tienen ellos mismos que destapar y limpiarse. No esperar que venga la prensa ni el Congreso a hacer lo obvio, sino el propio Poder Judicial. Ahora, ¿cuán comprometido está la situación? Lo vamos a ver ahora en la votación. Se van a atrever con una jueza como Gloria Ana Chevesic, que si ha demostrado algo es su autonomía y su celo profesional, o van a buscar a alguien con el que se pueda transar y salir con estas soluciones a media de matar 1 o 2 pájaros para salvar al resto y acentuar esta sensación que todos tenemos de que la cosa está más podrida de lo que parece y que no es problema solo de 2 jueces, sino como esos 2 mismos jueces han dicho, son formas habituales como se ejerce la justicia en Chile. Sí, lamentablemente. Así que vamos a ver cómo evoluciona. Va a estar interesante esta el próximo situación. lunes, a propósito de esto mismo, la Corte Suprema y por supuesto el día post, el día de las elecciones de este domingo. Sí, María Angélica, repito, también otra de hay otro sector que se está moviendo. Curiosamente, el mismo sector que hay en desgracia, que la estaba moviendo, hay que empujarla, y ahí aparece el juez Ulloa, el famoso notario. O sea, aquí hay fuerzas ocultas, que más allá de ellos,
sino que... A las 10:30, para cerrar lo que tú comentabas al inicio, se va a ver ahí la comisión revisora en torno al libelo o la acusación constitucional contra Diego Simpertigue. Ya, pues, ¿vamos a una pausa? Obvio. 8:33. Un poquito pasado. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. ¿Te gustaría conocer historias de las diversidades y disidencias sexogenéricas de Santiago? En Radio USACH estamos convencidos que sí. Por eso, junto al Gobierno de Santiago, te invitamos a sintonizar Voces Visibles, un espacio donde activistas e integrantes de la comunidad LGTBIQA+, nos entregan experiencias para convertirlas en el latido de un Santiago más diverso e inclusivo. Voces Visibles. No te pierdas cada miércoles y sábado a las 14 horas Voces Visibles, un programa de Visibles, iniciativa del Gobierno de Santiago, con el apoyo del Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Equidad y Diversidad USACH. Voces Visibles. Radio USACH, nuevas voces visibles, nuevas formas de escucharnos. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, como ya sabemos, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres cobró notoriedad tras la polémica surgida entre el gobierno y el CNTV, el Consejo Nacional de Televisión, que se negó inicialmente a emitir un spot sobre esta ley, ¿no? Esta iniciativa, pero posteriormente reconsideró afortunadamente su decisión. Y esta nueva ley establece obligaciones para todas las instituciones del Estado, lo que representa más un cambio estructural en la estrategia con la que el país enfrenta y previene la violencia contra las mujeres. Y de este y otros temas, ¿con quién vamos a conversar, Alejandro Guillé? Nos ponemos pantalón largo con la ministra Antonia Orellana del Ministerio de la Mujer e Identidad de Género, que ya está en línea con nosotros. Ministra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ministra. Sin deudas, ministra, sin deudas. Sin deudas. Ya, qué bueno. Oiga, ministra, a ver, precisemos un poquito las cifras. ¿Cuántos son los...? Creo que el 95% de los deudores son hombres, así que por eso papito corazón. ¿Cuántos son los deudores o deudoras? 96. ¿Ah? El 96%. 96%. O sea, este es un problema masculino. Los hombres que se corren. Oiga, ¿cuántos casos, o no sé, cómo lo miden ustedes, procesos o personas involucradas, jefes de varones ahí, jefes de familia, que no lo ejercen por lo visto, que están en incumplimiento? ¿Cuán masivo es esto?
¿Aló? No entendí eso. ¿Cuán masivo es este tema de no pagar y ponerle el aporte? No. Es bastante masivo, lamentablemente. Y creo que también es un fenómeno que está muy arraigado en la cultura de nuestro país. O sea, hay que pensarlo incluso desde la óptica como de la cultura popular, en que Papito Corazón para algunos sigue siendo un hombre un poco como gracioso, que refiere como a la pillería del chileno, ¿cierto? Que se esconde para no responderle al funcionario judicial que va a notificarle de la demanda. O incluso en términos históricos, ¿cierto? Hay grandes libros de historia que se han escrito sobre esto. Ser niño guacho en la historia de Chile, Gabriel Salazar. Profesor Salazar. Los libros de Sonia Montesinos al respecto de cómo las madres llevan esta carga. Incluso el apodo que le daban al padre de la patria, ¿cierto? El Guacho Riquelme. Sí. Entonces, esto es algo bastante masivo y en la actualidad hay más de 295.000 deudores inscritos en el registro de deudores de pensiones de alimentos. Ahí nosotras hicimos un cambio porque, como bien se ha dicho, la ley que crea el registro de deudores, que no es lo mismo que el pago efectivo, se aprobó durante el gobierno del presidente Piñera. Entonces, ¿qué ocurrió? Nosotras la pusimos en marcha, por supuesto, pese a que no traía Lucas, pero ahí el registro civil se puso la capa y se logró, pero rápidamente identificamos una falla muy importante, que es que no se podía salir del registro de deudores. Era como un DICOM histórico. Una vez que caía, aunque pagara. Así es, y no había forma de apelar o de salir. Y si nuestro objetivo es conseguir el pago más que cualquier otra cosa, esto no era un incentivo. Entonces ocurrió que desde octubre del 2022 el registro se empezó a llenar, pero en paralelo habíamos logrado aprobar nuestra ley de pago efectivo en la que le modificamos el registro y abrimos la posibilidad de salir. Si paga, no usted paga, sale. Ya. Ministra. Con pago o también acuerdo de pago, que es una posibilidad muy importante porque puedo no tener los recursos hoy. Claro. Pero puedo comprometer un plan de repactación de cuotas a futuro. Hay familias en las que se negocian también otras condiciones, por ejemplo, una autorización extensiva para poder salir del país a propósito de no tener que estar solicitando cada vez para las giras de estudio o cosas así. Ahí hay muchas posibilidades dentro del Tribunal de Familia y yo llamo a ocupar el mecanismo del acuerdo de pago, porque permite salir de esta situación y también recomponer la relación dentro de un ánimo cívico. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Lo que tenemos es que el registro histórico del registro de deudores en estos ya 3 años nos muestra que hay 7 cancelaciones por cada 10 inscripciones, es decir, 7 de cada 10 se resuelve. Están o llegando a acuerdo de pago o pagando. Y en ese sentido, también esto ha apalancado el que con la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, más conocida como ley Papito Corazón, desde mayo del 2023 contamos con un mecanismo que sanciona el incumplimiento del pago y que consigue que el pago se ejecute, y gracias a eso los tribunales de familia de nuestro país han ordenado pagos por cerca de 3 billones con B larga de pesos desde cuentas bancarias, instrumentos financieros y fondos de AFP de los deudores. ¿A dónde se van estos recursos? Se van a la cuenta de los niños o niñas a los que se les debía la pensión. Por supuesto. Y se utilizan de las más variadas formas para saldar crédito, porque la persona que está a cargo de un niño y no le pagan la pensión vive bicicleteando entre cuotas. Sirve también para tomarse algún inversión o ahorro que nunca se había podido hacer también por este mismo bicicleteo. Ahí hay un uso muy vario, pero lo que más se repite en los testimonios es sensación de justicia. Ministra, déjeme que le pregunte en pos del tiempo. Claro, porque, a ver, este es uno de los aspectos de las 9 formas de violencia que también establece la ley integral
contra la violencia hacia las mujeres. Está el aspecto económico, simbólico, institucional, político, la violencia en el trabajo, o sea, el ámbito laboral, la gineco-obstétrica, la sexual, psicológica y física. Y muy importante lo que nos señala de los avances, quisiera preguntarle otros avances, pero antes despejar algo que usted también ya lo señaló a propósito del anterior debate, el de Archi, la declaración de José Antonio Kast en relación a los femicidios. Sería importante también que usara esta tribuna para aclarar ese tema en relación a lo que él señaló, ¿no? Porque dio unas cifras que evidentemente no tenían correlación con la verdad, pero no solo eso, sino que habló también respecto a lo que implicaba justamente su partido y que se había agravado incluso los femicidios luego de la misma ley. Hablemos de ese ámbito. Bueno, evidentemente el candidato tiene un problema con las cifras, como vimos ayer con los millones de... Matemática no era lo de él. Bueno, ahí es importante mantener el conocimiento y el estudio. Y ahí, ¿qué es lo que podemos decir? Es falso que la ley integral le haya seguido un aumento de los femicidios. ¿Qué es lo que nos muestran las cifras de los últimos 10 años? Es que, lamentablemente, los femicidios no han descendido, pero tampoco han aumentado, es decir, estamos estancados. Y eso es precisamente lo que muestra que necesitamos una nueva estrategia de gobierno para abordar los femicidios y la violencia contra las mujeres, y esa es precisamente la ley integral. Ahí también me gustaría precisar que el candidato señala que por eso llevaron al Tribunal Constitucional, porque no se había escuchado al Partido Republicano. Sí. Es difícil saber a cuál de todas las veces que llevó al Tribunal Constitucional alguna iniciativa de las mujeres se refiere, pero entendiendo que se refiere a la de la ley integral, la verdad es que hay el requerimiento en el cual perdieron, la Tribunal Constitucional no le dio la razón, era no sobre los femicidios, era sobre la educación y cómo la educación puede aportar en prevenir esta, que es la forma más grave de la violencia hacia las mujeres. Ministra, y ya que estamos con el tema del debate, voy a seguir en la misma línea cuando ayer la candidata Janet Jara, consultada también respecto, porque era una crítica respecto al actual gobierno, en relación a que había incumplido, en voz del periodista o la periodista que le preguntó ciertos aspectos de esta digamos, camiseta de feminismo, la candidata Jara dijo que su gobierno no iba a ser ni machista ni feminista. ¿Cómo también usted recoge esas palabras en relación a lo que podría ser su eventual gobierno? Bueno, yo creo que lo que tengo es la experiencia concreta de trabajo junto a Janet, y es que juntas pudimos trabajar en normas que son relevantes para la igualdad de género. Por ejemplo, en la Ley de Conciliación de Vida Laboral, Familiar y Personal, que justo está siendo bien usada estos días a propósito de que le entrega el derecho preferente a solicitar el feriado legal a las familias que tienen a su cuidado a menores de 12 años. En segundo lugar, la ley de la reforma de pensiones, donde si bien gracias a Republicanos y el Partido Nacional Libertario no se aprobaron todas las propuestas que teníamos, como por ejemplo el bono de cotización para las cuidadoras que tienen lagunas. Justo ahora vamos en camino al Congreso a votar la ley de cuidados. Sí quedaron otras propuestas, como por ejemplo el beneficio por año cotizado, que tiene enfoque de género. ¿Qué significa eso? No que las mujeres somos peores ni mejores, sino que lo que observamos es que hay diferencias, y es por eso que para el beneficio de año cotizado de la reforma de pensiones, que se empieza a pagar desde enero, los hombres tienen un requisito de 20 años de cotización para acceder a este aumento, y las mujeres 10. 10 porque nos merezcamos algo especial, no. 10 porque nuestras lagunas no son porque quisimos. Nuestras lagunas no son por falta del trabajo. Nuestras lagunas son por cuidado y crianza, que es un trabajo que tiene una función social y que aporta a la economía. Hablando de números y la debilidad del candidato Kast con los números, ¿cuál es la estimación de los aportes por concepto de aporte del empleador que no llegan a su destino? Se declaran, pero no se pagan. ¿Se ha logrado controlar ese problemita? Porque iba creciendo.
Perdón, estoy en la carretera, así que no escuché bien. Sí, sobre los impagos, porque se declaran con, pagos que después no se realizan. Eso es un problema que tenemos con las pensiones. Eso se ha logrado neutralizar porque hubo un momento que eso iba creciendo. Así es. Ahí es muy importante lo que hemos hecho en conjunto con los tribunales de familia, con la ministra Gloria Chevesich y la ministra Andrea Muñoz de la Corte Suprema, que han estado a cargo de la implementación judicial de esto, y el trabajo con una institución que no es tan habitual que colabore con el Ministerio de la Mujer, porque sus funciones de repente son distintas, pero es la Comisión para el Mercado Financiero. Y yo quiero destacar el trabajo de Solange Bernstein y todo su equipo, porque ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un trabajo de interoperabilidad y interconexión con el sistema bancario para poder darle trazabilidad a los pagos, identificar dónde hay saldo que no se declaran, y eso está permitiendo que lo que tenemos son 200 consultas por minuto desde el sistema bancario al registro de deudores. Entonces, con eso estamos permitiendo, además, demostrando una vez más que el levantamiento del secreto bancario es algo útil, que acá había personas que declaraban ingresos menores a los que recibían, o que recibían ingresos en otras cuentas que las que declaraban al tribunal. Todo eso se ha podido ir indagando gracias a la ley Papito Corazón, y creo que ahí hay un elemento de dignidad que es muy importante, porque no es la mujer o el hombre al que se le debe, el que tiene que andar haciendo detective privado, sino que es el Estado, a través de herramientas de gestión, el que busca datos que ya tenía, pero los pone al servicio de algo tan fundamental para niños y niñas como el pago de esas pensiones de alimentos. Ministra, por último, perdón, es que solo para finalizar en cuanto también al tiempo y al debate de ayer, hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, además de los 80 años desde que recibió Gabriela Mistral el Nobel de Literatura. Antes de ir a la figura que lo planteaba Alejandro muy bien de cómo ha ido creciendo Gabriela con las nuevas generaciones o con el tiempo, respecto al Día Internacional de los Derechos Humanos, ayer hubo una pregunta que no solamente atentaba contra, más bien, la idea de los indultos y Krasnov, y la candidata Jara compartió un testimonio muy duro. Y me atrevo a decir que de la familia Bustos Botay, porque lo hicieron público. Estamos hablando de la madre de Rodrigo Bustos Botay, que es el director de Amnistía, director ejecutivo de Amnistía. Doña Cecilia Botay. Exactamente. Sí. Y cuando habla de esa violencia, estamos hablando ciertamente de violencia de género y no solo de violación a los derechos humanos. ¿Hay conciencia cómo ha ido creciendo también ese tema respecto a lo que fue la dictadura y la violencia de género? Porque también pasó en relación a los juicios de Nuremberg, ¿no? No hubo una explicitación de las violaciones a las mujeres y todo lo que es la violencia de género. Se invisibilizó en los grandes números de lo que fue esa masacre, ese genocidio. ¿Pasa un poco lo mismo con la dictadura hoy, a propósito de lo que recalcó la candidata Jara ayer? Bueno, yo creo que ahí hay un largo camino recorrido cuyo principal tramo, digamos, la mayoría de ese camino lo recorrieron los familiares y las víctimas de forma muy solitaria, porque esto no se reconocía oficialmente como un delito de lesa humanidad. Se le veía solo como un delito sexual, obviando que la violación, que los delitos sexuales pueden ser y fueron utilizados como herramientas de violación a los derechos humanos. Y ahí, por supuesto, hay algunos primeros fallos que fueron señeros que interpusieron personas como Alejandra Wolf-Chappell, y en lo que hemos avanzado durante este gobierno es en precisamente, por ejemplo, expropiar el ex centro de torturas Venda Sexy, hoy Irán 3037, que se caracterizó por la crueldad y la violencia política sexual hacia las prisioneras y prisioneros, quiero decir, porque si respecto a las mujeres ha habido un tabú sobre la violencia sexual, sobre los hombres también, y son aún menos los testimonios en que se atreven a romper ese tabú. Yo creo que eso nos recuerda un elemento fundamental en este Día Internacional de los Derechos Humanos, que es que los derechos humanos son imprescriptibles y son inamnistiables. Y por lo tanto, a propósito de que se ocupaba Nuremberg de referencia, hasta el día de hoy, personas que tienen incluso 90 años están siendo enjuiciadas por su complicidad con delitos de violación a los derechos humanos en Alemania y en otros países. Y también lo estamos haciendo en nuestro país, eliminando así también los privilegios con los que contaban en penales especiales como el de Punta Peuco.
Bien, pues, ministra, un agrado conversar con usted. Muchas gracias por todos los antecedentes que nos ha entregado. Muchas gracias a usted y esperamos tener más noticias hoy día, que se vota en su tercer y ojalá final trámite la ley que crea el sistema de apoyos y cuidados Chile Cuida para todas las cuidadoras y cuidadores. Muchas gracias, ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Un abrazo grande, que le vaya bien. Ahí se cortó, parece, la comunicación. Sí. Iba viajando la ministra, por eso de repente, claro, había un poquito de desfase. 8:53. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Bueno, va a ser intensa la agenda de hoy. Tenemos aquí a nuestro estimado colega. No le voy a decir Rodrigo, tranquilo. Gonza, ¿cómo está ahí? Bien. Gonza. Con sueños, tú también, me imagino. Un poquito. Sí. Pero bueno, estaba bien porque hay que ver el debate, sí, ver lo que proponen los candidatos presidenciales. De acá al domingo se define el futuro de Chile. Pero hoy, ¿qué nos convoca hoy en la agenda? Como decía la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se vota en la Cámara de Diputados en la sesión de hoy, que comienza a las 10, la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Muy importante esta votación. Y también durante la sesión se va a rendir homenaje a la poetisa Gabriela Mistral, que fue Premio Nobel de Literatura en 1945, hace 80 años. De allá, el Valle del Elqui. Del Valle del Elqui, así es. En su tierra. Nuestra tierra también. Y relativo a esto, desde las 14 horas, en el programa Arte y Oficios de nuestra compañera Paula Altamirano, se realizará una emisión especial en la conmemoración de los 80 años de la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriela Mistral, y se va a conversar con el grupo de lecturas mistralianas, que se ha dedicado a analizar toda la obra de la poetisa durante esta última década, además de conocer las actividades desplegadas a nivel nacional, y se realizará un análisis de su obra literaria junto a la académica Soledad Falabella. Así que va a estar muy interesante ese programa desde las 14 horas. Solo agregar que yo voy a tener dijo la patúa yo ahí, en frecuencia literaria, pero el 23, porque teníamos la agenda ocupada, también un especial sobre la obra de Gabriela Mistral en el programa, vamos a estar ahí con Daniela Schute y también Jaime Quesada, que son expertos también en la obra de Gabriela Mistral, pero el 23. Así que hoy es en el Día de la Efeméride con Artes y Oficio y nuestra querida Paula Altamirano. Excelente. Vamos con los resultados. Pero un momento, también hoy la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Cipertegui, ¿no? Claro, parte, sí. Y mañana se vota en sala, por lo tanto está jugándose los descuentos del ministro. Ya, perfecto. Buen dato, Alejandro. Vamos con los resultados de la pregunta del día. ¿Qué preguntamos? Preguntamos respecto al último debate presidencial que se realizó ayer, el debate Anatel, que estuvo marcado por las constantes interrupciones entre los candidatos. Y le preguntamos a nuestro público en nuestras redes, @Radio Usach y @TV Usach, ¿qué le pareció esta situación? Un 62% señaló que es agotador. Esa es la mayoría. Un 17% señaló que está bien que sea así, y un 21% dijo que Chile merece algo mejor. ¿Cuánto el de Chile merece algo mejor? 21%. Igual. ¿Ya? Sí. Pero todos dijeron que era agotador. Es que estamos agotados con las elecciones generales, la verdad. Sí, viene de cuánto estamos votando y no pasa nada, el país sigue igual. Ya no voy a decir se cae pedazos. No, yo lo que digo es que es una eterna incapacidad de que hemos concretar. Votado el último lustro. Votamos, pero sigue igual. ¿Cuántas elecciones en el último lustro? Un montón. ¿También? Contando desde la presidencial de Boric. Sí. Los dos, y bueno, y antes venían las elecciones de los el apruebo, después los convencionales constituyentes, la elección del presidente, el rechazo a la primera constitución, la nueva elección a los convencionales de la segunda del consejo, después el rechazo a eso, ahí ya llevo 6. Claro, y lo curioso del caso es elecciones municipales. Y ahora se cerró el círculo en la dirección absolutamente contraria como partió. Impresionante. Sí, me agoté. Se dio vuelta la tortilla. Ya, me agoté. Total. ¿Qué tanto? Ya, ahora estamos sí tan agotados que nos vamos porque viene Rodrigo con la ahora sí que viene Rodrigo. Ahora sí que viene Rodrigo. Porque ayer lo presentamos y estaba nuestro compañero Felipe Barra, pero ahora sí viene el titular, aunque lo hace muy bien Felipe, con Enlace Usach. Chao. Goodbye. Chao.
Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.